¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Sariego. Vamos a continuar con el desarrollo de TRIZ que cierto, comenzamos en la sesión anterior. Hablaremos hoy día un poco de los orígenes de los conceptos de TRIZ. Dijimos en la clase pasada que TRIZ era un excelente nexo entre el pensamiento deductivo para hacer innovación, para la exigencia que nos supone la innovación hoy día, y eso lo hace a través, ¿cierto?, de desarrollar el pensamiento dialéctico como forma de trabajo. ¿Cómo inventó o cómo cómo descubrió, cierto, Henry Altschuler el tema de TRIZ? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cuáles son sus inicios? En su pequeña biografía que presentamos en la sesión anterior, dijimos que Henry Altschuler había sido comisionado en la oficina de patente, que era un inventor neto, y en ese campo, en ese trabajo, ¿cierto?, se dio la tarea de identificar y estudiar las patentes. En vida, él revisó aproximadamente unas 50.000 patentes y llegó a una genialidad, o a varias genialidades, a indicar que habían similitudes entre ellas, habían características que hacían que un conjunto de patentes en realidad estuvieran basadas en un mismo principio. Y comienza a hablar ya en la década del 50 de principios de inventiva y parámetros característicos. En realidad este descubrimiento constituye uno de los más grandes descubrimientos que se ha hecho en el campo de la invención. Y lo vamos a ver a continuación, lo vamos a desarrollar. Bueno, generalmente, ¿cierto?, como se señala, se pensaba que el proceso mental para producir un invento era algo fortuito, producto de la genialidad de personas como Da Vinci, ¿cierto?, y autores similares. Altschuler nos indica que en realidad esto no es así y que todos los seres humanos podemos ser parte del proceso creativo y no solamente los genios. Y para eso, ¿cierto?, trabaja y desarrolla estos conceptos a partir del análisis de las patentes, como les señalaba en la nota anterior. ¿Qué es lo que hace él? Él cataloga, ¿cierto?, una serie de pasos que están presentes en las invenciones y que se pueden aplicar a cualquier nueva invención. Así, cuando uno va a estudiar una patente, no es un proceso trivial, digamos. Se requiere cierto nivel de expertise. Una patente generalmente tiene un formato como el que ustedes ven ahí, ¿cierto? Este es el formato del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en Chile, una solicitud, un resumen, una memoria descriptiva de lo que yo quiero patentar, un pliego de reivindicaciones, que es como el corazón de la patente, y una serie de dibujos complementarios. Este es un formato, ¿cierto?, de entrada, ¿cierto?, una hoja técnica, una memoria descriptiva donde se hace una especie de una descripción de lo conocido, una descripción de los dibujos, una descripción detallada de la invención y un ejemplo de aplicación cuando corresponda. El pliego de reivindicaciones es un conjunto de descripciones claras y concisas, una estructura formal y donde se individualizan los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener una protección. Estos son los documentos entonces que tuvo que revisar Altschuler en detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos el pliego reivindicativo de una lapicera, ¿cierto? Ahí tenemos lo que se denomina, porque está caracterizada, ¿cierto? La reivindicación número 2 indica que lápiz, según la reivindicación 1,
está caracterizado porque el elemento elastomérico es un resorte. Está caracterizado porque el elemento elastomérico es un pequeño cilindro de caucho. Está caracterizado porque el diámetro de la espira del resorte es de 2 milímetros. Indico todo este detalle porque esto fue lo que revisó Altschuler, patente por patente. Se encontró frente a documentos como estos. Los dibujos generalmente son genéricos. Encontró de seguro una evolución en cualquier producto que haya sido desarrollado a la fecha. Les voy a presentar acá una evolución de componente y parte, por ejemplo, de un camión minero. Cómo fue evolucionando en el tiempo. Frente a ese tipo de cosas se encontró Altschuler. Aquí, por ejemplo, ¿cierto?, tenemos lo que vendría a ser un cajón de volteo hacia el año 1894. Aquí, hacia el año 20, el camión de volteo ya tiene su motor, ¿cierto? Aquí tenemos ya un sistema de volteo de la tolva, hacia el año 29. Aquí tenemos hacia el año 49, ¿cierto?, un sistema mucho más sofisticado respecto del volteo con 2 cilindros ya. Aquí tenemos algunos conceptos de aprovechamiento de gases, por ejemplo, y con los gases del camión podemos calefaccionar la tolva. Un sistema útil especialmente para los países que tienen mucha nieve, ¿cierto?, en su faena. Aquí tenemos un vehículo articulado de volteo trasero, año 65, que ya se va aproximando al clásico de lo que conocemos como un camión hoy día a la fecha. Aquí tenemos una tolva de aluminio, o sea, no solamente de metales, sino que se ha explorado con otros componentes. Tiene un piso de ariezadores transversales, ¿cierto?, hacia el año 68. Aquí tenemos una tolva modular, año 69. Aquí tenemos una tolva reforzada, año 75. Aquí tenemos algunos sistemas de volteo distintos a los que conocemos. Aquí, por ejemplo, algunas exploraciones en vez que el volteo sea por atrás del camión, sea por delante de él, o sea, hacia la cabina. Camión de volteo delantero, año 78. Camión de volteo bidireccional, en los dos sentidos, año 79. Un camión como los clásicos que conocemos hoy día, hacia el año 85. Hay toda una evolución de partes y piezas componentes. Placa interna de la tolva, año 98. Aquí una tolva deformable elásticamente para camiones mineros del año 2003. Fíjense que esta tiene una curva, tiene algún tipo de esa cosa. Y una patente nueva, un camión autónomo bidireccional, autónomo que no tiene chofer, como los que existen hoy día en Chile en la mina Gaby, entre otras cosas en esta materia. Tolva reforzada, 2005, con algún tipo de componente material. Y esta es una patente del año 2007 en Estados Unidos de algunos chilenos que hablan de un camión de alto tonelaje. Los camiones actuales llegan hasta 350 toneladas. Entiendo que puede cargar más de 700 toneladas. Bueno, esta secuencia que les mostré es un poco para ilustrar a lo que se enfrentó Altschuler. Patente por patente, patente por patente, patente por patente. Él da cuenta que los productos, los sistemas van evolucionando, pero que además existen cuestiones que las hace similares. Hace similares la evolución de un artefacto grande y complejo como es un camión minero
como también los mismos principios están en la evolución, por ejemplo, y lo podríamos demostrar, ¿cierto?, de una lata de cerveza. Como lo vamos a hacer más adelante. ¿Cuáles son los descubrimientos que hace Altschuler? Lo maravilloso de Altschuler es que produce, ¿cierto?, descubre similitudes conceptuales, paridades técnicas, las que sintetiza en 40 principios de inventiva. 40 principios de inventiva. Cuando yo le he señalado esto a gente que tiene una larga experiencia de invento, en realidad queda muy sorprendido, ¿cierto?, que todo lo que ellos han hecho se puede, de alguna manera, está asociado a algunos de estos principios de inventiva. Posteriormente, el autor, ¿cierto?, establece 39 parámetros de trabajo que operan entre sí entrando en contradicción. Descubre 40 principios de inventiva y descubre además unos parámetros, ¿cierto?, que entran en contradicción, y lo que hace la maravilla mayor es que el autor relaciona estos parámetros, ¿cierto?, con los principios de inventiva. ¿Cierto? Y eso, ¿qué es lo que hace? Focaliza el pensamiento, y uno no sale disparado en cualquier dirección. Establece lo que se denomina la matriz de contradicciones. Y aquí aparece, y vuelvo un poco a reforzar, el concepto de contradicción. En realidad, Altschuler dice que existe un problema cuando existe una contradicción, y eso es propio de la dialéctica. Entonces, como síntesis, 40 principios de inventiva, todo inventor utiliza al menos uno de estos principios en su invento, y estos principios operan como pista de la resolución del problema, focalizan al inventor. Por lo tanto, es una herramienta enormemente potente para lo que se denomina ingeniería conceptual dentro de las líneas del desarrollo de soluciones. Aquí, por ejemplo, les presento el principio de segmentación. Divide un objeto en partes independientes, seccione un objeto, incrementa el número de objetos. Si tenemos, por ejemplo, como les señalo siempre a mis alumnos, si tenemos se me olvidó, ¿cómo se llaman esto? Una cortina. Ahora sí, si tenemos, por ejemplo, una cortina y la segmentamos vertical o horizontalmente, lo convertimos en una persiana. ¿Se fijan? Ahí hemos aplicado el principio de la segmentación, entre otras cosas. Entonces, como este principio, Altschuler establece 40 principios. ¿De dónde lo extrae? Del análisis de patentes. Eso hace de él un personaje tremendamente poderoso en el campo de la creatividad. De la misma forma, indica que hay 39 parámetros, 39 parámetros a mejorar o optimizar. Por ejemplo, el parámetro de la velocidad, el parámetro de la fuerza, el área, ¿cierto?, la potencia, todos estos factores que uno aprende, ¿cierto?, en las asignaturas de física, por lo general, son aquellos los parámetros característicos. Por lo tanto, cualquier cualquier persona que esté en el área de la técnica la entiende perfectamente de manera muy rápida. Indica acá que algunos de ellos podrían entrar en conflicto y generar las contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Es cuando tengo dos cosas, ¿cierto?, que se están oponiendo entre sí. Por ejemplo, si yo tengo esta mesa acá, ¿cierto?, y yo puedo decir que le quiero bajar el peso a esta mesa. Le bajo el peso a esta mesa. ¿Cómo hago eso? La comienzo a adelgazar, ¿sí? La dejo en la mitad, la dejo en un cuarto, la dejo en un décimo. ¿Hasta cuándo puedo hacer eso? Hasta que la mesa no pierda rigidez.
O sea, la lámina de madera yo lo puedo ir adelgazando, 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 hasta que no pierda delgadez y no sea capaz de soportarse a sí misma. Por lo tanto, ahí hay una contradicción entre el parámetro pérdida de materia, la quiero adelgazar, ¿cierto?, con el parámetro de la resistencia o la rigidez del material. Hay una contradicción técnica que se dice. También existe otro tipo de contradicción, que son las contradicciones físicas, que son aquellas contradicciones en que la variable está contra sí misma. Algo está y después no está. Por ejemplo, cuando un avión va a aterrizar, ¿cierto?, saca su tren de aterrizaje, pero cuando está volando a 10.000 metros de altura, llevar el tren de aterrizaje es un peligro, por lo tanto lo tiene que retrotraer. Bueno, si ustedes se fijan entonces, lo que él hace y establece es esto. Aquí están los parámetros característicos, ¿cierto?, lo que va a mejorar, lo que va a perjudicar. Quiero, por ejemplo, una relación entre el peso de un objeto móvil y la fuerza. ¿Qué me dice? Que cuando estos dos elementos entran en contradicción, probablemente el principio de inventiva 8, el principio de inventiva 3 y el principio de inventiva 18, ¿cierto?, son los elementos en que yo me tengo que fijar, porque de seguro, con un alto nivel de certeza, en ello está la solución a mi problema. Por consiguiente, lo que a través de esta herramienta y otras más que después se desarrollan, ¿cierto?, lo que hace uno es focalizarse. No sales para cualquier parte como pasa con el método de prueba y error, o tampoco andas cercano a la solución como pasa con las tormentas de ideas. Aquí tenemos la matriz de Altshuler extendida, ¿cierto? Son una numerología así. No hay que asustarse, afortunadamente hoy día con planillas Excel, por ejemplo, esto se hace mucho más amistoso y es mucho más rápido trabajar con ello y llegar a este conjunto, por ejemplo, de solución para una determinada contradicción. Aquí, por ejemplo, ya que estábamos viendo el tema de la tolva del camión y veníamos siguiendo una secuencia del camión, si nos detenemos en la tolva, ¿cierto?, un clásico en este tema, en Chile, ya que estamos en Chile, ¿cierto?, es que nos interesa mucho cómo podemos hacer más con lo mismo. Un camión minero, les decía, es capaz de transportar 300 toneladas, 350 toneladas, ¿cierto? En una mina, lo saben bien los colegas que faenan ahí, uno de los mayores costos es el transporte, desde el punto del frente, ¿cierto?, hasta las primeras máquinas que son los chancadores, ¿cierto? Entonces el gasto en combustible, toda la logística es extremadamente cara. Entonces, una tolva pesada, ¿cierto?, se ha convertido hoy en una tolva liviana, en una tolva light, que dice. Si ustedes se fijan, hay como 20 o 30 toneladas de diferencia. Significa que en 10 viajes yo puedo hacer un viaje más. Llevo 30 toneladas. Tiene mucha ventaja poder hacer que la tolva sea más liviana y poder trasladar la misma cantidad de material. ¿Cuál es la contradicción aquí? Curiosamente, lo que les explicaba, yo quiero perder material, pero eso lo puedo hacer hasta que no afecte la rigidez o la resistencia de la tolva. Si uno va a la matriz de Altshuler, nos vamos a dar cuenta que él nos va a hablar del principio de la esfericidad, la transformación de propiedades o cambio de parámetros, desechando y regenerando parte y alguna acción anticipada. Uno podría pensar que alguna de estas la podemos desechar, como por ejemplo acciones anticipadas, pero las otras dos anteriores, ¿cierto?, desechando y regenerando parte, transformación de propiedades, es lo que se ha venido haciendo hace muchísimo tiempo en las tolvas. Y si nos detenimos en la esfericidad, entonces encontramos, ¿cierto?, que en el fondo lo que tenemos que hacer
es curvar la tolva. Que sea un poco que no sea en ángulo recto aquí el corte. Para finalmente, ¿cierto?, desarrollar una tolva como esta, que es una tolva más liviana. Esta es una patente chilena, lo ha desarrollado un ingeniero chileno, si no me equivoco, en los años 2000, y entiendo que le ha ido muy bien con este desarrollo a toda la minería. Si los colegas hubieran sabido de esto, con seguridad hubieran descubierto los parámetros que entran en contradicción. El parámetro pérdida de materia versus resistencia, y rápidamente, y esto es lo más maravilloso de esto, te focaliza en cuáles son los principios de inventiva y cuál de ellos te puede dar las pistas para definitivamente generar la solución. En toda la experiencia que hemos hecho hasta la fecha, lo más sorprendente es la rapidez con que este problema, se genera una solución conceptual. Y eso hace que tengamos mucha fe en la potencia de esta metodología y su aplicación. Me voy a permitir finalmente dar unos tips sobre la dialéctica por los tres elementos conceptuales que son muy propios y que formalizan posteriormente toda esta teoría TRIZ. Básicamente, la dialéctica, ¿cierto?, viene de Hegel, se habla de una evolución que contiene la idea de la contradicción. Se señala que la contradicción es inherente a cada entidad, fuente de su propio movimiento y por lo tanto de su evolución. En esencia se puede decir que la dialéctica es la filosofía de cómo operan las transformaciones. Esto lo plantea Hegel en el siglo XIX, y de ahí para adelante ha tenido toda una evolución. La evolución más conocida, ¿cierto?, es en el campo social, que es el marxismo, pero desde que no sé su grado de éxito que ha tenido para explicar los fenómenos, pero lo que sí puedo decir que en el campo de la técnica sí tiene mucho sentido la aplicación de la dialéctica como método de pensamiento. Hay tres leyes muy generales, la ley de los opuestos, ¿cierto?, también conocida la ley de unidad y la lucha entre contrarios. Básicamente declara que toda la naturaleza está formada por un par de opuestos que juntos crean una unidad indisoluble. La ley de la negación: toda la naturaleza crece, madura y luego muere, evoluciona. La ley de la negación explica esta tendencia que lleva al aumento de la cantidad de todas las cosas. Y finalmente la ley de la transformación: entonces, los objetos y fenómenos se caracterizan por aspectos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se refieren a las cualidades distintivas que definen una entidad conceptualmente, y los cuantitativos están relacionados con las magnitudes. Con estos elementos, entonces, uno puede trabajar tomando la primera de las leyes, ¿cierto? La ley del opuesto hace también verdadera la declaración de que la calidad y la cantidad están interrelacionadas. Los cambios pasan en saltos. Generalmente el pensamiento deductivo, ¿qué es lo que hace? El pensamiento deductivo yo lo podría definir su evolución con una pendiente suave. Así avanza el pensamiento y la creatividad usando la deducción. En la dialéctica es un salto, por eso que es más rápida, y por eso que ha interesado tanto a la gente de las grandes empresas. Las contradicciones, ¿cierto? Ya sabemos que estamos enfrentados a contradicciones. Tenemos contradicciones técnicas, dos parámetros en conflicto, contradicciones físicas, propiedades opuestas deseadas a un mismo parámetro. 39 son los parámetros que indican al Schüler que existen. Y contradicciones humanas, objetivos antagónicos. Las contradicciones humanas, por supuesto, son las más duras. La idea de la evolución, ¿cierto? La idea de la evolución. Todo producto, todo proceso tiene una curva S, una curva de evolución.
que nos lleva a un punto de, cuando va a morir esa tecnología, se ve un salto y genera otra curva de evolución. Aquí se producen las disrupciones o las invenciones asesinas. Dos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, el año anterior se había introducido la calculadora, y la calculadora mató de un año para otro a las tablas, a las reglas de cálculo. Los ingenieros mayores que yo se educaron a través de reglas de cálculo, y nosotros de ahí para adelante con calculadora. Otro ejemplo, por ejemplo, que es tan propio de los tiempos actuales, es la aparición de la tecnología digital, que entre otras cosas dejó obsoleta los rollos de fotografía. Eso ya no existe, ya salvo algunos cultores de estas materias. Ok. Así entonces uno podría presentar la teoría TRIZ, ¿cierto?, como un problema inicial, colecta de datos, la formulación del problema en términos de identificar la contradicción, resolvemos la contradicción e implementamos la solución. La clave, ¿cierto?, va a estar en identificar la contradicción. La identificación de la contradicción nos va a permitir, en herramientas como por ejemplo la matriz de contradicciones, obtener los parámetros, ¿cierto?, los principios de inventiva que están asociados a este tema, y así vamos a solucionar el problema. Eso nos va a llevar después a cuestiones como esta, ¿cierto?, a desarrollar teoría y conceptos fundamentales, el pensamiento convergente y divergente. Convergente es cuando se cierra, divergente cuando se abre la mente, a la resolución de tareas innovadoras, a estándares inventivos, a evolución de sistemas técnicos y a innovación sistemática en valor, que en propiedad van a ser los conceptos que vamos a desarrollar en los próximos módulos. Ok, con esto entonces hemos dado una rápida visión de cuáles son los conceptos y los orígenes de TRIZ, que están en la dialéctica, que están fundamentadas bajo el concepto de la contradicción, que se logran solución a través de la aplicación, ¿cierto?, de parámetros característicos que entran en contradicción y que en definitiva focalizan las soluciones a través de a través de los principios de inventiva. Estos principios de inventiva fueron deducidos por Altshuler, descubiertos por Altshuler a partir del análisis de patente, lo cual ustedes entenderán ha sido una tarea tremendamente fructífera y una tarea solamente para genios.